Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de tuplas en Python. Bien, comencemos por definir qué es una tupla. Una tupla es una colección de elementos ordenados. Esto no quiere decir que tienen un criterio de menor a mayor o viceversa, sino que, bueno, siguen una secuencia, un orden lógico. Primero está tal elemento, después el próximo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese sentido son similares a las listas, sin embargo tienen una diferencia fundamental. Decimos que las tuplas son objetos inmutables, mientras que las listas sí se pueden modificar, sí son mutables. Y además, ya en términos prácticos, cuando las utilizamos, para las tuplas solemos tener colecciones de elementos de distinto tipo, tal vez, no sé, una mezcla de enteros y números reales, además de cadenas. Y ya en la práctica las listas suelen ser elementos del mismo tipo o suelen contener elementos del mismo tipo. Una lista de enteros, una lista de flotantes, una lista de cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya en el uso, en la práctica, suelen ser esas diferencias y dentro del lenguaje las tuplas son inmutables mientras que las listas sí pueden modificarse. ¿Ok? Bueno, para ver algunos ejemplos vamos a utilizar hoy la línea de comandos, la terminal, y bueno, vamos a ver cómo declarar una tupla y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo ya abierta la terminal de Python, el intérprete de Python, y para declarar una tupla vamos a hacer una variable y lo que podemos hacer es simplemente escribir esa colección de elementos separados por comas. Por ejemplo, no sé, 1, 2, 3 y un hola. Y si le pregunto a Python qué es eso que yo declaré como tupla, bueno, ya me lo pone entre paréntesis y bueno, cada elemento separado por coma. De hecho, es muy común que al momento de trabajar con tuplas las declaremos ya entre los paréntesis directamente. Por ejemplo, bueno, voy a reemplazar el valor tupla que sea igual a 5, 7 y saludos, ¿no? Lo mismo, si pregunto qué hay en esa tupla, pues ya me pone entre paréntesis pues los valores, ¿no? 5, 7 saludos. Ok, si queremos declarar una tupla vacía, simplemente ponemos los paréntesis de apertura y de cierre y si consulto qué hay, pues nada más me va a mostrar esos paréntesis. Sin embargo, si le pregunto a Python, bueno, ¿cuál es el tipo de eso que yo declaré como tupla? Bueno, es una clase llamada tupla o del tipo tupla, ¿ok? Bueno, si queremos inicializar una tupla de un solo elemento, ahí es donde se pone un poco curioso el asunto. En ese caso debemos dejar una coma hacia el final. Por ejemplo, 1, y eso lo que hará es una tupla de un solo elemento, que se ve un poco raro ahí pues en la terminal, pero bueno, es la forma de pues reconocer que ese único elemento es parte de una tupla. ¿Ok? Bueno, si queremos agregar elementos, podemos utilizar el operador más igual. Por ejemplo, no sé, quiero agregar 3, 5 y 7. Y si ahora consulto qué hay en esa tupla, pues ya están 1, 3, 5 y 7. Y son ordenados, entonces cada uno de esos elementos guarda una posición. Por ejemplo, yo puedo preguntar qué hay en la posición 0 de esa tupla o qué hay en la posición 2. Y pues nos va a regresar el elemento. ¿Ok? Sin embargo, como te mencionaba, no son mutables, son objetos inmutables. Es decir, si yo quiero hacer o realizar una asignación, tupla en la posición 1 que sea un 33, bueno, eso ya me va a lanzar un error. Dice que no está soportado la asignación de elementos. A diferencia de las listas, en la cual, bueno, sí podíamos reemplazarlo. ¿Ok? Bueno, algo que podemos hacer es asignar un elemento
inmutable, perdón, un elemento mutable a una tupla que es inmutable. Bueno, ¿qué pasaría con eso? ¿O cómo lo podemos lograr? Okay. Voy a asignar una lista, ¿no? 9 y 11. Tiene nada más un elemento, entonces le voy a poner una coma hacia el final. Si ahora pregunto qué hay en esa tupla, bueno, ya tenemos esa colección 1, 3, 5, 7 y después una lista 9 y 11. ¿Qué hay en la posición 4 de mi tupla? Esa lista. ¿Va? Bueno, como esa lista es un objeto mutable, yo puedo tratar de modificar lo que hay ahí. Entonces, tupla en la posición 4, en la posición 0, es un 99. Y ahora si consulto qué hay en la tupla, ese valor cambió. ¿Ok? Entonces la naturaleza de los elementos que estén en la tupla se mantiene. Sin embargo, la tupla como tal se considera que es inmutable. ¿Ok? Ahí medio curiosa la situación. Bueno, ¿qué más podemos hacer con las tuplas? Podemos consultar cuál es su tamaño. Existe pues ese método len que ya hemos visto antes, igual aplica sobre las tuplas y nos dice que hay 5 elementos en este caso, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, este es el primero, entonces 1, 2, 3, 4 y toda la lista es el quinto elemento de esa tupla. ¿Va? También podemos consultar la existencia de un elemento, por ejemplo, el 4 está en la tupla, falso, no existe ese elemento 4. 3 está en la tupla, verdadero. ¿Ok? Entonces, si podemos saber si un elemento existe o no, también podemos saber su posición. Por ejemplo, tupla.index, en donde está el 3 que me dices que efectivamente existe. Bueno, está en la posición 1. Y efectivamente, la posición 0 es un 1 y en la posición 1 tenemos un 3. Por lo tanto, el índice del elemento 3 es 1, está en la posición 1. También podemos saber cuántas veces aparece un valor. Por ejemplo, tupla.count, no sé, el 7, ¿cuántas veces aparece? El 7 aparece una sola vez. ¿Ok? Entonces tenemos ciertos atributos que comparte con las listas. Podemos saber si existe un elemento o no, podemos saber el índice y el conteo. Sin embargo, pues hay otras diferencias como el hecho de que sean objetos inmutables. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Voy a reemplazar, no sé, tupla es igual a 1, 5 y, no sé, hola. Ahí decimos que los datos, bueno, están empaquetados, están pues en esa colección que es una tupla. Yo puedo obtener cada uno de esos elementos individualmente con el proceso de asignación, lo que sería como un desempaquetar o algo así, ¿no? Nuestros datos de la tupla. Por ejemplo, yo puedo poner, no sé, X, Y y saludo. Y esos valores los quiero obtener de la tupla. Si consulto qué hay en X, bueno, en X quedó asignado el valor 1, en Y quedará asignado el valor 5 y en el saludo quedará ese hola que pues desempaquetamos de la tupla. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más una pequeña revisión de qué podemos hacer con las tuplas, cuál es la diferencia con una lista, cómo las podemos utilizar o cómo se suelen utilizar. Y bueno, pues nada, esa pequeña introducción nada más. Posteriormente veremos un ejemplo ya de uso concreto de una tupla en un programa. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro por hoy y pues nada, a seguir con los temas. Nos vemos.